La historia de Julián Figueroa. Entre el arte, la soledad y el amor eterno. En el escenario de la vida, algunos nombres brillan no solo por su talento, sino también por las cicatrices que esconden tras bastidores. Julián Figueroa, hijo de la leyenda Joan Sebastián, no fue simplemente un artista. Fue un alma sensible, un esposo amoroso, un padre devoto, y un hombre que, pese a la fama, conoció de cerca el silencio de la soledad y el peso de la ausencia. Desde muy joven, Julián supo lo que era perder una parte esencial de sí mismo. La muerte repentina de su padre no solo significó la partida de un ídolo, sino el quiebre emocional de un hijo que había encontrado en él a su guía, su maestro, su espejo. Cada vez que Julián miraba una foto de su padre, se quebraba por dentro, y aunque el tiempo avanzaba, el vacío jamás se llenó. Su padre no era solo una figura paternal, era su compañero de vida, su inspiración diaria, su norte en la tormenta. Pero la tristeza de Julián no terminó allí. El destino, caprichoso e impredecible, le impuso otro reto: compaginar su carrera artística con su vida familiar. Amaba profundamente a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, los escenarios, los vuelos interminables y los horarios impiadosos lo alejaban, una y otra vez, de esos momentos sencillos pero sagrados: una cena en familia, un cumpleaños, una noche de cuentos antes de dormir. Cada despedida era un nudo en la garganta. Cada regreso, una mezcla de alegría y culpa. Pese a los aplausos, los flashes y los reconocimientos, Julián luchaba internamente contra un enemigo silencioso: la tristeza de no poder estar presente. La mayor herida de su alma no fue solo la pérdida, sino el sentimiento persistente de estar incompleto. Y sin embargo, nunca se rindió. Los comienzos de su carrera no fueron fáciles. Aunque llevaba un apellido poderoso, Julián supo desde el inicio que tendría que forjar su propio camino. Recibía papeles pequeños, muchas veces irrelevantes. Pero lejos de desanimarse, ponía el corazón en cada escena, en cada línea. Sabía que cada paso era una lección, cada caída una oportunidad de aprender. Luchó contra las críticas, las dudas externas y también las internas. Hubo noches en las que las lágrimas eran inevitables. El peso de no sentirse valorado, el temor de no estar a la altura, lo empujaban al borde del abismo emocional. Pero siempre encontraba una razón para levantarse: el amor por su arte, la sonrisa de su hijo, una palabra de aliento de su madre, el recuerdo imborrable de su padre que, desde donde estuviera, parecía susurrarle que siguiera adelante. El verdadero punto de inflexión llegó cuando le ofrecieron roles que desafiaban su talento, que le exigían más, pero también le permitían brillar. Películas como Tu amor es mi piel o El último bastión marcaron un antes y un después. Finalmente, el público y la crítica comenzaron a ver al verdadero Julián, un artista profundo, comprometido y genuino. No obstante, el éxito también tiene su precio. Las noches de insomnio, las escenas repetidas hasta la extenuación, los momentos de ansiedad antes de salir al escenario. Hubo ocasiones en que se sintió agotado, al borde del colapso. Pero en lugar de huir, Julián respiraba hondo y continuaba, porque así era él. La batalla más dura que enfrentó no fue contra el mundo, sino contra sus propios demonios. El sentimiento de ser subestimado, ignorado, llegó a sumirlo en una profunda depresión. Pero el amor, ese motor incansable, lo mantenía de pie. El amor por su familia, por la música, por la vida misma. Julián Figueroa no fue solo un cantante o un actor. Fue un ser humano valiente, sensible, que caminó entre luces y sombras, que lloró en silencio y sonrió en público, que cayó y volvió a levantarse. Su historia no es solo una de tristeza, sino también de fortaleza, de entrega, de humanidad. Y aunque su voz ya no resuene en nuevos escenarios, el eco de su vida sigue vivo en quienes lo amaron y lo siguen admirando. Porque algunas historias, como la de Julián, no terminan, se transforman en legado. En medio de los desafíos más oscuros, cuando muchos habrían tirado la toalla, Julián Figueroa cerraba los ojos y recordaba la voz firme de su padre: «Nunca te rindas». Esa frase no solo lo acompañó, lo marcó.
Fue su faro en los días de tormenta y su impulso cuando el mundo parecía darle la espalda. Porque, aunque su apellido resonaba con fuerza en el mundo artístico, el camino de Julián jamás fue sencillo. Detrás de cada aplauso hubo noches de desvelo, lágrimas silenciosas y momentos de duda. Pero fue precisamente en esas grietas del alma donde forjó su carácter. La tristeza ante los fracasos, la falta de reconocimiento, la presión constante, el agotamiento físico y emocional. Todo eso no lo detuvo. Al contrario, lo moldeó. La carrera de Julián Figueroa no es solo una lista de éxitos, es una historia de lucha, de resistencia y de un amor inquebrantable por su arte. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, cada reto que enfrentó, construyó una trayectoria única, hecha con sudor, pasión y un sacrificio que pocos conocen. Desde sus primeros intentos por encontrar su lugar en la actuación, Julián demostró una determinación que iba más allá del talento. No se conformó con papeles secundarios. Estudió, mejoró, insistió. Películas como Tu amor es mi piel o El último bastión no solo le otorgaron reconocimiento, sino que mostraron a un artista maduro, sensible, capaz de conmover hasta el alma. Pero Julián no se quedó ahí. Sabía que el éxito en esta industria no se construye en soledad. Por eso cultivó relaciones, escuchó consejos y se convirtió en un colega confiable, un profesional que no solo brillaba frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. Siempre creyó, y con razón, que el talento debe ir de la mano con la humildad y la empatía. Uno de sus mayores retos fue, sin duda, salir de la sombra de su padre. En un entorno donde muchos lo etiquetaban como el hijo de, él se propuso escribir su propia historia, y lo logró. Con esfuerzo incansable y resultados palpables, Julián fue construyendo una identidad auténtica. Ya no era solo heredero de una leyenda, era una voz propia, una presencia que se hacía notar. Además de su carrera artística, Julián también se enorgullece profundamente de su vida familiar. Junto a su esposa, Imelda Garza Tuñón, construyó un hogar lleno de amor, comprensión y apoyo mutuo. A pesar de las exigencias de su carrera, supo priorizar lo verdaderamente importante. En los momentos más difíciles, su familia fue su refugio, su motor, su razón para seguir adelante. Y quizás lo más admirable de todo sea su deseo de inspirar a las nuevas generaciones. Julián no es de los que expresan sus emociones con facilidad, pero su historia habla por sí sola. Con cada paso que da, lanza un mensaje poderoso. La perseverancia y la pasión son las armas más fuertes contra cualquier obstáculo. Él no solo sueña, también enseña a soñar. Hoy, al mirar atrás, Julián no solo ve logros, ve cicatrices que se convirtieron en medallas, errores que se transformaron en lecciones, y un camino que, aunque empedrado, lo llevó a donde siempre quiso estar, en el corazón del arte, pero también en el corazón de quienes creen que todo es posible cuando uno no se rinde. Una historia de amor, desafíos y profundo apego, Julián Figueroa y su travesía emocional junto a Imelda Garza Tuñón. Cuando hablamos de Julián Figueroa, no solo evocamos a un artista con una carrera sólida, sino a un hombre que ha vivido el amor y la familia con una intensidad conmovedora. Su historia con Imelda Garza Tuñón comenzó en 2017, con una boda que parecía salida de un cuento de hadas. Pero, como toda historia real, no estuvo exenta de sombras, sacrificios y momentos de soledad. Imelda, más que una esposa, ha sido el faro en medio de las tormentas. Siempre a su lado, con una lealtad incuestionable, fue su confidente, su apoyo silencioso, la compañera que nunca falló, incluso cuando la vida les puso a prueba. El matrimonio, cimentado en el amor y la comprensión, tuvo que enfrentarse a una verdad implacable, la distancia, el ritmo vertiginoso de la carrera artística de Julián, los viajes constantes, los proyectos que consumían semanas e incluso meses, lo alejaban de su hogar, de su esposa y su hija. Y aunque rodeado de cámaras, luces y aplausos, la soledad le pesaba como una losa. Cada despedida era un pequeño adiós cargado de melancolía. Las ausencias en fechas especiales, cumpleaños, celebraciones familiares, dejaban en Julián una sensación de vacío difícil de llenar. Para él, cada instante perdido era una herida, un momento que jamás podría recuperar. Y aunque Imelda siempre entendió la exigencia del trabajo de su esposo, eso no evitaba que, en ocasiones, se sintiera relegada, sola frente a los desafíos cotidianos. Uno de los dolores más profundos de Julián era precisamente ese: no poder ofrecerle a su esposa todo lo que él sentía que merecía. Su conciencia le pesaba. Se culpaba por no estar más presente,
por no regalarle más tiempo, más momentos, y esa culpa, muchas veces silenciosa, se transformaba en ansiedad e inseguridad. Pero ahí, justo en esa vulnerabilidad, nacía también la fuerza de su amor, porque pese a todo, ambos siempre supieron cómo encontrarse, cómo volver a unir sus almas incluso en medio del caos. La relación entre Julián e Imelda es prueba de que el amor verdadero no se define por la perfección, sino por la capacidad de resistir, de sostenerse el uno al otro cuando todo parece tambalear. Superaron momentos difíciles con la misma pasión con la que se enamoraron. Y ese vínculo fue, es y seguirá siendo su refugio. Ahora bien, si hay un amor que complementa esta historia, es el que Julián siente por su hija, Cleo Rose. Desde su nacimiento, ella se convirtió en el motor de su vida. Aunque la rutina artística le exigía demasiado, él jamás dejó de ser un padre presente. Cada gesto, cada palabra, cada enseñanza, todo reflejaba un amor paternal profundo y genuino. Cleo, hoy ya con su propio camino, ha heredado la sensibilidad y fuerza de su padre. Y aunque hubo momentos de rebeldía y distancias emocionales, Julián siempre supo mantenerse cerca, guiándola sin imponer, aconsejándola con humildad. En sus propias palabras, Julián ha confesado que su familia es su máxima prioridad, que sin ellos nada tiene sentido. Y cuando lo vemos junto a Cleo, se nota. Se percibe ese amor inquebrantable, esa admiración mutua que trasciende las palabras, porque al final del día esta no es solo la historia de un cantante o de una celebridad. Es la historia de un hombre, de un esposo, de un padre que ha amado intensamente, que ha sufrido en silencio y que, a pesar de todo, sigue eligiendo amar cada día con más fuerza.